Sé que todo cuanto nos enseñaron es mentira, todo cuanto nos decían acerca de la vida o de la muerte. La muerte no es nada para los elementos químicos, pero se detuvo, y una desesperada protesta se pintó en la intensidad de su voz al añadir: pero para mí sí, y creo que también es diferente de la de un animal. Pero ellos dicen que no existen valores, sino solo costumbres sociales. No hay valores. Su mano se aferró ciegamente al agujero de su pecho, como si intentara retener lo que estaba perdiendo. No hay valores. Sus ojos se abrieron aún más, con la súbita calma de una sinceridad total. Me gustaría vivir, señor Reader. Dios sabe cuánto. Su voz era apasionadamente tranquila. No porque me esté muriendo, sino porque precisamente esta noche descubrí lo que realmente significa estar vivo. Y es divertido. ¿Sabe usted cuándo lo descubrí? En la oficina, cuando mandé a la mierda a esos hijos de puta. Son todas las cosas que me hubiera gustado saber antes. Pero de nada sirve ponerse a llorar sobre la leche derramada. Observó la involuntaria mirada de Reader hacia el rastro que se perdía en el barranco y añadió: sobre ninguna cosa derramada, señor Reader. Escúchame, le dijo con energía. Quiero que me haga un favor. ¿Ahora, señor Reader? Sí, ahora mismo. Desde luego, si es que puedo. Me ha hecho un gran favor esta noche, pero tiene que hacerme todavía otro mayor. El haber trepado hasta aquí desde el montón de mugre es una hazaña. ¿Quiere intentar otra? Usted estaba dispuesto a morir para salvar mi fundición. ¿Quiere hacer un esfuerzo y vivir para mí? ¿Para usted, señor Reader? Sí, para mí, porque yo se lo pido, porque así lo deseo, porque usted y yo todavía tenemos una gran distancia que recorrer. ¿Significa algo importante para usted, señor Reader? Sí. Quiere hacerse a la idea de que tiene que vivir del mismo modo que cuando se hallaba allá abajo sobre la chatarra, que tiene que resistir y seguir. ¿Quiere esforzarse en ello? Pretendió librar mi batalla. ¿Quiere librar esta otra conmigo? El muchacho apretó su mano con el violento anhelo de una respuesta muda, y su voz fue solo un murmullo cuando dijo: lo intentaré, señor Reader. Voy a llevarlo hasta un médico. Tranquilícese. Tómeselo con calma y deje que lo levante. Sí, señor Reader. Con un repentino esfuerzo, el muchacho se incorporó hasta apoyarse sobre un codo. Tranquilo, Tony. Vio un leve resplandor en la cara del joven, una tentativa para sonreír a su antigua manera imprudente y sincera. ¿Ya no me dice no absoluto?, preguntó. Ya no más. Eres ahora un absoluto total, y lo sabes muy bien. Sí, conozco a varios de ellos. He aquí uno. Señaló la herida de su pecho. Un absoluto, ¿verdad? Y mientras Reader lo levantaba al suelo, centímetro a centímetro, continuó hablando, como si la temblorosa intensidad de sus palabras constituyera un anestésico. Y los hombres no pueden vivir. Si unos malditos hijos de puta, como los de Washington, se salen con la suya en cosas como la que están haciendo esta noche, si todo se convierte en una nauseabunda farsa, y nada es verdadero, y nadie es nadie, los hombres no pueden vivir. Eso es un absoluto, ¿verdad? Sí, Tony, un absoluto. Reader se fue poniendo de pie, luego de un largo y cauteloso esfuerzo, y pudo observar el espasmo que deformaba las facciones del joven, conforme lo apoyaba lentamente contra su pecho, como un niño sostenido en sus brazos. Dígame, señor Reader, ¿quién es ahora la niñera? Creo que yo. Reader dio los primeros pasos pendiente arriba por el desmoronado suelo, su cuerpo tenso para amortiguar los golpes en beneficio de su frágil carga y mantener la estabilidad allí donde en ocasiones no contaba con una base estable sobre la que asentar los pies.
La cabeza del muchacho cayó sobre el hombro de Ryder tímidamente, como si fuera un atrevimiento. Hans se inclinó y puso los labios sobre la frente cubierta de polvo. El muchacho se sobresaltó y levantó la cabeza indignadamente asombrado. ¿Sabe lo que ha hecho?, murmuró como si no pudiese comprender lo que significaba para él. Recline la cabeza, sugirió Ryder, y lo haré de nuevo. El muchacho obedeció y Ryder lo besó en la frente, como un padre al reconocer el valor de su hijo en la batalla. El muchacho se quedó inmóvil, con la cara oculta y aferrado a su protector. Luego, sin sonido alguno, tan solo con unos débiles, espaciados y rítmicos latidos, se puso a llorar en señal de rendición, admitiendo todas aquellas cosas que no podía expresar en palabras. Ryder continuó ascendiendo lentamente, paso a paso, luchando para firmar los pies sobre los inestables helechos, los montones de polvo, los pedazos de chatarra y los restos de una época que parecía ya muy distante. Continuó hacia la línea donde el rojo resplandor de sus fundiciones marcaba el borde del barranco. Sus movimientos eran el compendio de una lucha feroz que, no obstante, había que tener la forma de fluir suave y regular. No oyó sollozos, pero sí seguía percibiendo el rítmico agitarse de aquel cuerpo, y a través de la tela de su camisa, en lugar de lágrimas, notó el leve y cálido gotear de la herida a la altura de sus hombros. Supo que la presión de sus brazos era la única respuesta que el muchacho podía ahora comprender, y sostuvo su cuerpo tembloroso como si la fuerza de sus brazos pudiera transmitir parte de su aliento vital a unas arterias que cada vez palpitaban menos. Luego el llanto cesó y el muchacho levantó la cabeza. Su cara parecía más pálida y flaca, pero sus pupilas brillaban intensamente, y consiguió aliento para hablar. Señor Ryder, yo siempre lo he apreciado mucho. Lo sé. Ya no tenía energías suficientes para sonreír con los labios, pero lo hacía con los ojos. Había encontrado aquello que buscara y persiguiera toda su corta vida, el exacto valor de sus principios. Luego volvió a reclinar la cabeza. Su boca se aflojó, adoptando una forma de total serenidad, pero al mismo tiempo su cuerpo tembló en un último grito de protesta. Ryder continuó lentamente sin alterar su paso, aun cuando sabía que ya no era precisa ninguna precaución, porque lo que ahora llevaba en sus brazos era solo lo que, según los profesores del muchacho, formaba al humano, una colección de elementos químicos. Caminó como si su acción constituyera un último tributo y funeral por la joven vida que terminaba en sus brazos. Su odio era tan intenso que solo lo podía expresar internamente en el deseo de matar. Dicho deseo no iba dirigido al desconocido rufián que disparara una bala al cuerpo del chico, ni a los burócratas saqueadores que lo aniquilarán para hacerlo, sino a los profesores del muchacho, que lo habían entregado inerme a la acción del malhechor, a los cautos y seguros asesinos de las aulas, que incapaces de contestar una pregunta originada por un anhelo de razón, se habían complacido en mutilar las mentes encomendadas a su cuidado. Pensó que en algún lugar del país se hallaría la madre de aquel muchacho, que se habría conmovido al verle dar sus primeros pasos, que habría medido las dosis de su alimento con meticulosidad de joyero, que habría obedecido como fanático fervor la última palabra de la ciencia sobre su dieta y su higiene, protegiendo el débil cuerpo de todo germen, para enviarlo después a que se convirtiera en un torturado neurótico gracias a quienes le enseñaron que no poseía mente y que nunca debía pensar por sí mismo. Se dijo que si aquella mujer lo hubiera alimentado con desechos y hubiera mezclado veneno en su comida, dicho procedimiento hubiera sido más llevadero y menos fatal para él. Pensó en todas las especies vivientes que adiestran a sus crías en el arte de sobrevivir, en los gatos que enseñan a sus cachorros a cazar,
en los pájaros que desarrollan tan bullicioso esfuerzo para mostrar a sus pichones cómo se vuela. Sin embargo, el humano, cuya herramienta de supervivencia es el cerebro, no solo fracasa en enseñar al niño a pensar, sino que dedica su educación al propósito de destruir su mente, de convencerlo de que el pensamiento es inútil y malo, antes incluso que haya empezado a pensar. Desde las primeras frases que se lanzan al niño hasta las últimas que escucha, vienen a ser una especie de sacudidas encaminadas a congelar su motor, a disminuir el poder de su conciencia. No hagas tantas preguntas. A los niños hay que verlos, pero no oírlos. ¿Quién eres tú para opinar? Esto es así porque yo lo digo. No discutas. Obedece. No trates de entender. Basta con que creas. No te rebeles. Adáptate. No te aísles. Forma parte de nosotros. No luches. Acepta el compromiso. Tu corazón es más importante que tu mente. ¿Quién eres tú para saber eso? Solo tus padres lo saben. ¿Quién eres tú para tener esas ideas? La sociedad es más lista que tú. ¿Quién eres tú para saber? Los burócratas lo saben todo. ¿Quién eres tú para objetar? Todos los valores son relativos. ¿Quién eres tú para querer escapar a la bala de un canalla? Eso es solo un prejuicio personal. Se dijo que las personas se horrorizarían si vieran a un ave arrancar las plumas de las alas de sus crías y luego sacarlas del nido para que lucharan solas por su supervivencia. Sin embargo, eso es lo que hacen con sus hijos. Aquel muchacho había sido arrojado a la lucha por la existencia, armado solamente con frases vacías. Se había afanado y tambaleado en su breve y fatal esfuerzo. Había gritado su indignada protesta y había perecido en su primera tentativa de volar con sus destrozadas alas. Pero en otros tiempos había existido una clase distinta de maestros que educaron a los fundadores de los Estados Unidos. Se dijo que las madres debían caer de rodillas buscando hombres como Hugh Aston, encontrarlos e implorarles su regreso. Atravesó la puerta de las fundiciones casi sin advertir a los guardias de seguridad, que lo dejaron pasar con su carga en los brazos. No se detuvo para escuchar sus palabras, mientras señalaban el combate que tenía lugar a la distancia. Continuó avanzando lentamente hacia la brecha de luz que marcaba la entrada a la enfermería. Penetró en un cuarto iluminado, lleno de hombres, con sangrientos vendajes y en el que flotaba un fuerte olor a antiséptico. Depositó su carga en un banco sin explicar nada y salió sin mirar atrás. Se encaminó a la puerta principal, hacia el resplandor del incendio y el estallido de las detonaciones. De vez en cuando veía algunas figuras corriendo por entre las grietas de las estructuras, retirándose velozmente hacia oscuros rincones, perseguidas por grupos de guardianes y de obreros. Le asombró ver que estos últimos iban muy bien armados. Parecían haber reducido la impotencia a los revoltosos y solo quedaba derrotar a los que cercaban la puerta principal. Vio a un amotinado correr por un sendero de luz, esgrimiendo un pedazo de cañería con el que golpeó una ventana, demostrando cierto goce animal, bailando como un gorila al escuchar el ruido de los cristales rotos, hasta que 3 vigorosas figuras cayeron sobre él y lo derribaron. La presión sobre la entrada parecía disminuir, como si la espina dorsal de los amotinados se hubiera roto. Oyó sus distantes gritos, pero los disparos provenientes de la ruta sonaban más y más espaciados. El incendio de la casa del portero había sido reducido y había hombres armados en el perímetro y en las ventanas, apostados en una defensa muy bien planeada. Al acercarse sobre el techo de una estructura que dominaba la puerta, vio la esbelta figura de un hombre con una pistola en cada mano.
que, protegiéndose desde una chimenea, disparaba a intervalos sobre la multitud, al parecer en dos direcciones al mismo tiempo, como un centinela que estuviese protegiendo los accesos a las puertas. La confianza y la habilidad de sus movimientos, su modo de tirar sin perder tiempo, con esa especie de indiferente brusquedad que nunca yerra un blanco, lo hacían aparecer como el hombre de una leyenda del oeste. Reader lo contempló con cierto lejano e impersonal placer, como si la batalla de los Altos Hornos no fuera ya suya, pero aún pudiera disfrutar de la competencia y la certeza con que los hombres de aquella distante época habían combatido el mal. El rayo de luz de un reflector móvil dio en la cara de Reader, y cuando hubo pasado el hombre del techo, se agachó un poco, mirando en su dirección. Enseguida llamó a alguien para que lo sustituyera y desapareció por supuesto. Reader atravesó rápidamente el breve techo de la oscuridad que tenía frente a sí. En aquel momento, desde la grieta que formaba un callejón lateral, oyó una voz de borracho que gritaba: «Ahí está». «Ahí está». Dos figuras rechonchas avanzaron hacia él. Vio también una cara necia y furtiva, cuya boca se curvaba en una risa sin alegría, y un bastón esgrimido por un puño en alto. Escuchó el rumor de pasos rápidos que se acercaban desde otra dirección, e intentó volver la cabeza, pero el palo cayó sobre su cráneo desde atrás. En el momento de oscuridad en que se tambaleó, rehusando creerlo, pero desplomándose poco a poco, notó como un brazo fuerte y protector lo rodeaba, impidiéndole caer totalmente. Oyó una detonación a muy poca distancia, y luego otra de la misma arma, pero esta última le pareció distante y débil, como si acabara de sumergirse en un profundo refugio. Su primera impresión cuando abrió los ojos fue de profunda serenidad. Luego vio que estaba tendido sobre un diván, en una habitación moderna y agradable, que entonces reconoció como su propia oficina, y que los dos hombres de pie junto a él eran el médico de las fundiciones y el supervisor. Notó un sordo dolor en el cráneo, que hubiera sido violento si se hubiese preocupado por él, y notó también la presión de una venda en un costado de la cabeza. Su serenidad procedía de la sensación de hallarse libre. El significado del vendaje y el de hallarse en su despacho no podían ser aceptados conjuntamente. No era una combinación fácil de identificar. Ya no se trataba de su batalla, ni de su tarea, ni de su negocio. Creo estaré bien, doctor. En efecto, señor Reader, afortunadamente, respondió el médico, incapaz de creer que aquello hubiese podido ocurrirle al mismísimo Hans Reader dentro de sus propias fundiciones. La voz del doctor sonaba tensa a causa de su colérica lealtad y de su indignación. No es nada grave, tan solo una herida en el cuero cabelludo y una pequeña contusión, pero debe permanecer tranquilo y descansar. Lo haré, replicó Reader firmemente. Ya todo terminó, explicó el supervisor señalando los hornos. Esos hijos de puta han sido derrotados y obligados a huir. No tiene por qué preocuparse, señor Reader. Todo ha terminado, repitió. En efecto, dijo Reader. Usted, doctor, debe tener mucho que hacer. Oh, sí. Nunca creí vivir para ver este día cuando... Lo sé. Vaya a cumplir su tarea. Yo estoy bien. Sí, señor Reader. Me encargaré de todo, dijo el supervisor cuando el médico ya se había retirado. Dominamos totalmente la situación, señor Reader. Pero ha sido la más sucia... Lo sé, lo interrumpió Reader. ¿Quién me ha salvado la vida? Alguien me sostuvo cuando caía y disparó contra esos rufianes. Ya lo creo. Directamente a la cara. Les voló la cabeza. Fue nuestro nuevo capataz de horno. Lleva aquí 2 meses y es el mejor hombre que hemos tenido. Se dio cuenta de lo que esos canallas planeaban y me lo advirtió esta tarde, aconsejándome que armara a unos cuantos hombres como pudiera. No hemos recibido ayuda de la policía ni de los militares.
que estuvieron evadiendo su responsabilidad con las excusas más inesperadas, más extraordinarias que jamás haya oído. Todo había sido planeado de antemano y esos bandidos no esperaban resistencia. Fue el capataz de los hornos, creo que se llama Frank Adams, quien organizó nuestra defensa. Dirigió la batalla y desde un techo fue abatiendo a toda esa inmundicia cuando se acercaba demasiado a la puerta. ¡Qué manera de tirar! Me estremezco al pensar a cuántos nos ha salvado esta noche. Esos infames querían sangre, señor Reader. Me gustaría verlo. Está esperando afuera. Fue él quien lo trajo y ha pedido permiso para hablarle en cuanto sea posible. Hágalo entrar. Luego regrese a su puesto, hágase cargo de todo y acabe la tarea. ¿Desea algo más, señor Reader? No, nada más. Muchas gracias. Permaneció inmóvil en el silencio de su despacho. Comprendió que el significado que hasta entonces tuvieran para él sus fundiciones había dejado de existir y que la plenitud de dicha comprensión no dejaba espacio al dolor de lamentar una ilusión perdida. Había visto una imagen final, el alma y la esencia de sus enemigos, el rostro innoble del rufián armado con un palo. Pero no era ese el rostro en sí el que lo hacía retroceder horrorizado, sino el de los profesores, los filósofos, los moralistas y los místicos que habían hecho posible su existencia en el mundo. Experimentó una sensación de limpieza extraordinaria, de orgullo y de amor hacia la tierra, aquella tierra suya, no de ellos. Era el mismo sentimiento que lo había alentado durante toda su vida, el que muchos hombres conocen en su juventud y luego traicionan, pero que él nunca traicionó, sino que continuó conduciendo como un maltratado, no identificado pero viviente motor. El sentimiento que ahora podía experimentar en su plena e incontestable pureza. La certeza de su propio y superlativo valor y del superlativo valor de su existencia. Era la convicción total de que su vida le pertenecía, de que podía vivirla sin convertirse en esclavo del mal y de que esa esclavitud nunca había sido necesaria. La radiante serenidad de saberse libre de temor, de dolor y de culpa. Sí, es cierto, pensó, que existen vengadores que actúan en pro de la liberación de seres como yo. Entonces, que me vean ahora, que me cuenten su secreto, que reclamen mi persona, que... Adelante, dijo en voz alta, respondiendo a la llamada que había sonado en la puerta. Esta se abrió y Reader quedó paralizado. El hombre, que se hallaba en el umbral, con el cabello en desorden, la cara cubierta de hollín y los brazos sucios, vestido con un pantalón chamuscado y una camisa manchada de sangre, pero con la actitud de quien ostenta una capa que ondea tras él en el viento, era Francisco Daconia. A Reader le pareció como si su espíritu se adelantara a su cuerpo. Este rehusaba moverse, aturdido por la impresión, mientras su mente reía, diciéndole que era lo más natural, el hecho más evidente del mundo. Francisco sonrió como quien saluda a un amigo de la infancia, en una mañana de verano, como si ninguna otra cosa hubiera sido posible entre ambos. Reader sonrió en respuesta, mientras una parte de sí mismo experimentaba cierta incrédula admiración, aun conociendo que todo aquello era irresistiblemente natural. Usted se ha estado torturando durante meses, dijo acercándose, preguntándose qué palabras emplearía para pedirme perdón, y también si tenía el derecho a pronunciarlas, suponiendo que volvería a verme. Pero ahora que me ve aquí, se da cuenta de que no es necesario. No hay nada que preguntar ni perdonar. En efecto, concedió Reader en un tímido murmullo, pero enseguida le ofreció el tributo de su convicción. Sí, lo sé, dijo con firmeza. Francisco se sentó en el sillón y junto a él, y lentamente, le pasó la mano por la frente como si curase una herida. Solo quiero decirle una cosa, manifestó Reader, y quiero que la oiga de mí.
Sé que usted mantuvo su juramento, que era mi amigo. Supe que lo comprendería, que lo comprendió desde el principio. Que lo comprendió, no importa cuáles fueran sus pensamientos o mis actos. Me dio esa trompada porque no podía obligarse a creerlo. Eso, murmuró Riden, eso es lo que no tenía derecho a decirle, lo que no tenía derecho a ofrecer como excusa. Creyó que no lo iba a comprender. Quería encontrarlo. No tenía derecho a buscarlo, pero durante todo el tiempo usted señaló las ropas de Francisco y luego, ya sin fuerza, dejó caer la mano y cerró los ojos. Fui su capataz de horno, dijo Francisco sonriendo. No pensé que le importara porque usted mismo me ofreció el puesto. Ha permanecido aquí como mi guardaespaldas durante 2 meses. Sí, se encontraba aquí desde... Se interrumpió. En efecto, la mañana del día en que usted leyó mi mensaje de despedida sobre los techos de Nueva York, yo me presentaba aquí para mi primer turno como capataz de hornos. Dime, preguntó lentamente Reader, aquella noche en la boda de James Taggart, cuando dijiste que perseguías una gran conquista, te referías a mí, ¿verdad? Desde luego. Francisco sirvió un poco como si se dispusiera a hacer un movimiento solemne y grave. Una sonrisa iluminaba sus ojos. Tengo muchas cosas que contarte, siguió Ham, pero antes, ¿quieres repetir una palabra que cierta vez me ofreciste y que yo rechacé? Porque sabía que no me sentía totalmente libre para aceptarla. Riden sonrió. ¿Sabes qué palabra, Francisco? Francisco inclinó la cabeza sintiendo y contestó, gracias, Ham. Luego levantó la cabeza. Ahora te diré las cosas que vine a decirte la noche en que estuve aquí por primera vez. Creo que estás dispuesto a escucharme. Así es. El resplandor del acero al brotar de un alto horno iluminó el cielo a través de la ventana. El reflejo avanzó lentamente por las paredes de la oficina. Pasó sobre el escritorio vacío y por fin por el rostro de Reader, a modo de saludo y despedida.